porque la mesa anterior ha sido interesantísima, pero la que viene ahora, va a ser tremenda. Es microbiológica, lo avisamos, es microbiológica, pero muy aplicada, tremendamente aplicada y bueno, con temas muy variados y tremendamente interesantes, además de contar con unos ponentes excepcionales, ¿no? ¿Comenzamos? Sí, vamos a comenzar. Bueno, moderamos la mesa, como veis, a la doctora Montserrat Garrido y yo mismo, y vamos a intentar que sea lo más ágil posible. Los ponentes tienen que tener un poco de control, ¿de acuerdo? En 15-20 minutos, por favor. No se trata de correr mucho, sino de sintetizar. Pensaba que eran 20. Que pensaba que eran 20, pero bueno. Muy bien. Bien, comenzamos con el doctor Julià González. Es un privilegio y un placer, de verdad, que esté aquí. Es compañero, amigo, nos conocemos hace más de 30 años, es del Servei de Microbiología, todos los conocéis del Hospital Clínic, y ha trabajado muchísimo en micobacterias toda su vida y ahora está trabajando en cuestiones muy interesantes como la actividad de combinaciones de antibióticos y además de agentes antibiofilms frente a Mycobacterium avium complex. Cuando quieras, Julià, adelante. Gracias. Gracias por haberme invitado y gracias a todos por estar aquí escuchando. Este es un tema un poco outsider, que no es exactamente de tuberculosis, pero debemos de centrarlo un poco. Vamos a hacer una pequeña introducción. Estamos hablando, evidentemente, todos los que estamos aquí sabemos que la especie más importante del género Mycobacterium es Mycobacterium tuberculosis, pero hay muchas más especies, hay como 180 descritas, que agrupamos con un nombre que llamamos Mycobacterias no tuberculosas, y sabemos también que la afectación más importante de estas micobacterias está en el pulmón, la afectación pulmonar, generalmente en personas que tienen patología crónica de base, sobre todo bronquiectasias, también enfermedades, otras alteraciones obstructivas, la fibrosis quística, etc., ¿no? De todas estas micobacterias, que varias pueden incidir o pueden causar esta enfermedad, las más frecuentes son estas dos que veis aquí, que son Mycobacterium avium complex, que es casi el 80% de los casos, y Mycobacterium abscessus complex. Estas son las más corrientes, ¿no? Yo lo voy a centrar un poco más en avium complex. Fijaros que este complejo tiene hasta 12 especies y subespecies. Las más conocidas son estas tres: Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare y Mycobacterium chimera. Están muy distribuidas en la naturaleza, en el agua, en la vegetación, en el suelo, y tiene una distribución mundial uniforme, digamos, aunque con diferentes proporciones de frecuencia. Es importante saber que no se transmiten entre personas, que pueden colonizar las vías aéreas y que pueden infectar, y que estas dos cosas no son lo mismo. Por tanto, cuando nos planteamos una primera pregunta de qué incidencia, qué prevalencia tienen este tipo de infecciones, pues lo más sincero es decir, no lo sabemos con exactitud, sabemos ciertas aproximaciones. Es porque no se declaran y además es difícil diferenciar la colonización de la infección. Pero más o menos podrían estar entre 1 y 4 casos cada 100.000 habitantes. Esta gráfica que veis aquí es de un trabajo de nuestros compañeros de Bellvitge, del área sanitaria alrededor de Bellvitge, y como veis, aquí podemos ver estos gráficos de incidencia, de prevalencia de las diferentes especies, y por ejemplo estos serían los aislamientos de avium complex y estos serían los casos de enfermedad, ¿no? Situándose en estas cifras que he comentado. Los criterios diagnósticos de la afectación pulmonar están descritos perfectamente en las guías, son estos que veis aquí. Son claros, pero no son tan sencillos de valorar, ¿no? Debe haber alteraciones radiológicas, debe haber síntomas respiratorios, aunque generalmente son pacientes que ya los tienen per se. Debe haber aislamientos microbiológicos, en general se dice 2 o más muestras de esputo. Esto tampoco es una regla fija y en general hay que trabajar, digamos, con la cabeza puesta sobre los hombros y considerando que un aislamiento de micobacteria en este contexto no significa enfermedad y que enfermedad tampoco significa siempre tratamiento, que es algo que se ha de individualizar. Y este esquema que veis aquí, que está sacado de una publicación de los compañeros que están en Holanda, Jacob Waningen y compañía, del 2012, lo que me gusta de esto es que están ordenadas diferentes especies de micobacterias de izquierda a derecha en función
de la relevancia clínica que tienen, del tratamiento, la respuesta que tienen al tratamiento y también de la sensibilidad de los fármacos frente a estas micobacterias. Y lo que vemos es que en el extremo de la derecha esta tuberculosis, ¿no?, que podríamos ver la máxima relevancia clínica, la mejor respuesta y la mejor, digamos, sensibilidad de los fármacos. Y en el otro lado estaría Mycobacterium gordone, que es una micobacteria ambiental que pocas veces es patógena y seguramente está por aquí por la relevancia escasa clínica. Pero en el medio tenemos el complejo Avium, que estaría en esta zona, digamos, central, y que nos está diciendo que clínicamente no es tan relevante como una tuberculosis, pero la respuesta al tratamiento y la respuesta de los fármacos o la sensibilidad de los fármacos es peor. ¿Cómo se tratan estos casos? Bueno, esto ya lo sabéis de siempre, es decir, ha de ser tratamientos combinados y de larga duración. Esto es lo mismo que la tuberculosis, porque queremos evitar resistencias, porque queremos actuar en diferentes estados metabólicos de la micobacteria y también queremos actuar en diferentes poblaciones bacterianas, ¿no? La pauta recomendada en las últimas guías, que es esta del 2020, es la última, nos dice que cuando Avium complex es sensible a los macrólidos, hay que administrar los macrólidos, preferentemente acitromicina, etambutol y rifampicina. Y si la cosa se complica porque hay cavitaciones o no se convierte el esputo, pues hay que valorar añadir un aminoglicósido durante unos meses, generalmente amicacina. Cuando hay resistencia a los macrólidos, hay que añadir, o se recomienda añadir un aminoglicósido. También hay una guía anterior, de 3 años antes, que es del 2017, de la British Thoracic Society, que en los casos de resistencia a los macrólidos aconseja introducir una quinolona. Sea como sea, el tratamiento, la respuesta no es como en los términos de cuando tratamos una tuberculosis, sino que las recidivas y los fracasos son mucho más frecuentes. Pongamos que cuanto menos un 25%, aunque aquí hay matices, depende de casos. Últimamente también se está trabajando bastante, empiezan a aparecer estudios del uso de la amicacina liposomada nebulizada para tratar estos casos, ¿no? La idea es que haya una mayor concentración de antibiótico directamente en las vías aéreas y que actúe a una concentración más alta. Hay un estudio que se publicó en el 2018 que utilizaba este tratamiento, la amicacina nebulizada, y que conseguía, digamos, tasas de conversión del esputo y de la persistencia de esta conversión a lo largo de los meses de tratamiento mejores o mejoradas que cuando no se utiliza, ¿no? Este tipo de tratamientos inhalados están en un momento de auge, que se están probando, se están haciendo más estudios, se están probando también con otros fármacos. Esto sería un poco, sin pretender nada de hacer una cosa exhaustiva, digamos, de opciones de tratamiento futuro. Los tratamientos con formulaciones inhaladas están ahí, ¿no? Y se están hablando de macrólidos, se está hablando de rifabutina, se está hablando de clofazimina, que podrían entrar aquí. Aquí hay mucho a discutir, porque no solo es que los fármacos se puedan nebulizar, sino que tiene que ser compatibles con las vías aéreas, tiene que haber tolerancia, tiene que haber digamos, interferencias con situaciones de funcionamiento celular a nivel de los macrófagos, etcétera, etcétera, ¿no? También se están intentando rescatar para las no tuberculosas, para lo que estamos discutiendo, viejos antibióticos como la clofazimina, que ya se rescató para la tuberculosis hace unos años, y los nuevos antituberculosos que se han utilizado o se están usando para la tuberculosis también podrían tener algún uso, sobre todo la vidaquilina y probablemente mucho menos de la manit y pretomanit. Y otras medidas que se han puesto, como las que están debajo, como vacunar a la gente con BCG para hacer una inmunoestimulación, o el uso de bacteriófagos, que también está muy en boga actualmente. Hay descritos casos, publicados casos de tratamientos, curaciones espectaculares con bacteriófagos en infecciones por Mycobacterium abscessus, pero esto aún necesita mucho bagaje, digamos, logístico y de desarrollo tecnológico, ¿no? Pero está ahí. Y luego están, pues, actuaciones sobre biofilm o el uso de péptidos antimicrobianos. De esto no diré nada, biofilm sí que diré un poco más. Ahora una pequeña reflexión de que, ¿por qué el tratamiento, digamos, en el caso de Avium complex y en general de las no tuberculosas con afectación pulmonar, por qué no es bueno, por qué no es efectivo, ¿no? Bueno, pues hay varias cosas.
la patología de base persiste. Este es un factor muy importante, ¿no? Los pacientes tienen una patología pulmonar de base funcional, que hay con bronquiectasias, hay obstrucción, hay moco, y esto hace que los antibióticos no lleguen bien, que la curación sea más difícil y además que las recidivas sean más fáciles, porque es muy difícil erradicar las bacterias de allí. También el hecho de que estas mismas alteraciones facilitan que haya nuevas colonizaciones, nuevas reinfecciones. No hay que descartar o no hay que minimizar el hecho, además, que las reacciones adversas de estos antibióticos son frecuentes. Son tratamientos muy largos, más que el estándar de la tuberculosis, y aparecen con frecuencia. Y a veces hay que sustituir estos tratamientos o hay que cambiarlos. Las resistencias a los antibióticos también es un aspecto importante. Hay un mayor porcentaje de cepas resistentes en relación a la tuberculosis y hay, en realidad, pocos antibióticos que sean realmente efectivos, ¿no? Así que el tratamiento es bastante empírico, basado en las recomendaciones que hacen las guías. Además, en el caso de las guías, desde hace tiempo, recomiendan que para el tratamiento de avium complex solo hay una buena correlación con el antibiograma, con el resultado del antibiograma para los macrólidos y para la amicacina. Bueno, ¿y esto por qué es, no? ¿Por qué hay estos mecanismos de resistencia? Pues repasando solo muy rápido, hay una serie de mecanismos de resistencia intrínseca que serían comunes a todo el género, que tienen que ver, pues, con la disminución de la permeabilidad. Hay muchos fármacos que no entran bien por el alto contenido de lípidos, que además se ve que en situaciones de baja actividad de las bacterias, baja actividad metabólica, esta densidad de lípidos puede estar aumentada. La mayor parte de las micobacterias producen beta-lactamasas, lo cual esto descarta a la mayoría de los beta-lactámicos para su uso. También hay enzimas modificantes de los fármacos que están actuando a diferentes niveles, que es muy difícil de detectar. Puede haber enzimas inactivantes de las rifamicinas, de los aminoglicósidos, son bastante conocidas las metilasas, que inactivan los macrólidos, y también hay bombas de expulsión. En cuanto a resistencia extrínseca, que sería la más evidente, digamos que con métodos diagnósticos, pues, por ejemplo, tenemos las mutaciones de resistencias, que son mucho menos frecuentes que las que vemos en tuberculosis. Y a menudo vemos cepas que son resistentes a fármacos, que en tuberculosis tienen un parangón con mutaciones, y aquí no las encontramos, ¿no? Para el caso de MAC están descritas para aminoglicósidos y para macrólidos, y más secundariamente para quinolonas. En el caso de los macrólidos, pues vemos mutaciones en un gen, que es el RRL, en dos posiciones muy concretas, y en el caso de los aminoglicósidos en el RRS. Pero también tenemos muchos casos que son resistentes a estos fármacos en el antibiograma y que no encontramos nada. Hay otro aspecto a tener en cuenta también de la no respuesta a los tratamientos, lo que llamamos resistencia fenotípica en un sentido amplio, ¿no? Y es que las bacterias tienen un metabolismo lento, que pueden crecer de forma estacionaria, con muy poca actividad, ¿no? Y eso hace que haya poblaciones que llamamos persistentes, que generan una tolerancia a los antibióticos, de manera que, siendo sensibles, se comportan como si fueran resistentes. Y eso también es frecuente cuando el estado metabólico no es de crecimiento activo. Y el desarrollo de biofilm, ¿no? Claro, la mala correlación, por tanto, de los datos in vivo y in vitro, pues está bastante relacionada con estas cosas que he comentado, y que aquí las podemos sumarizar, ¿no? Es decir, hay una serie de barreras para que los antibióticos lleguen. A veces las concentraciones son muy elevadas, o deberían ser muy elevadas. Estas bacterias, que son persistentes, que están en crecimiento estacionario. Fijaros también que los que tienen una mejor correlación, como en el caso de los macrólidos, son fármacos que son intracelulares y que son muy lipofílicos. O sea, que esto algo nos está diciendo, ¿no? Tienen una mayor facilidad para llegar que otros. Y después, que recordemos que el antibiograma está interpretando unas concentraciones de acuerdo a unos resultados de acuerdo a concentraciones séricas, que no son las que están en las vías respiratorias. No está midiendo lo mismo, por tanto, no nos está dando la misma respuesta. Dicho esto, os muestro algunos datos, ¿no?, que nos llevan al hecho de que, además, la respuesta o la sensibilidad del complejo Avium frente a los antibióticos
tiene variaciones geográficas. Por ejemplo, lo que veis aquí, en la parte de arriba, es de un estudio que está realizado entre el 2000 y el 2007 en los Países Bajos, y vemos con muchas cepas, más de 2000 cepas, y fijaros que las cosas que están marcadas son las diferencias con el de abajo, que son unos datos de nuestro entorno, que están publicados, o sea, recogen cepas desde 2013 al 2021 y que los publicó una compañera nuestra. Y fijaros aquí, por ejemplo, que la sensibilidad a la rifampicina es muy baja, lo mismo a la micacina, lo mismo a las quinolonas. Lo que se mantiene bien es una buena respuesta a los macrólidos, y en cambio este otro estudio, la rifampicina digamos que es mejor, no es gran cosa, pero es mejor que en el anterior, y la micacina tiene una sensibilidad muy alta. Es decir, esto lo único que nos está reflejando es estas variaciones que nos podemos encontrar a nivel geográfico. Por tanto, hay que estudiar en cada zona cuál es la situación. Aquí lo que os quería mostrar también es el uso, por ejemplo, de un antibiótico que se está recientemente, una quinolona que se ha dicho que podría tener un valor, o sea, una eficacia sobre las micobacterias no tuberculosas, que es el caso del afloxacino, y aquí lo estamos comparando con otros fármacos, y como veis, en comparación con moxifloxacino no es mejor, digamos, tendría una situación más o menos similar. Esto es utilizándolo en combinaciones de 3 fármacos, donde aquí podemos ver la FICI, que sería un índice que nos permite ver cuál es la eficacia de las combinaciones, y esto, para hacerlo más práctico, pues qué porcentajes, digamos, de sinergias podemos ver en estas combinaciones, ¿no? Y como resumen podríamos decir que las que tienen rifampicina y etambutol suelen ser las que mejor funcionan. Y entonces ahora os voy a comentar algunos datos sobre biofilm y un trabajo que hemos desarrollado en relación a esto, ¿no? Solo para recordar un poco lo que es el biofilm, sabemos que es una comunidad de microorganismos que viven en una matriz extracelular que está formada por polisacáridos, por proteínas, por DNA extracromosómico, y que se generan superficies biológicas con el objeto de persistir allí, ¿no? Esta matriz protege a las bacterias que están en su interior de todos los agresores, tanto sean la temperatura, el pH, sustancias biocidas, la oxidación, etcétera, etcétera, ¿no? Este biofilm alcanza su máximo desarrollo en una fase que se conoce como maduración, y que en la práctica lo que nos interesa de esto es que ahí coexisten bacterias que están en crecimiento activo con bacterias que están en crecimiento estacionario con bacterias que no están creciendo, ¿no? Es decir, diferentes estados metabólicos sobre los cuales la acción de los antibióticos va a ser difícil y además diferente, y además va a ser difícil de penetrar, ¿no? ¿Cómo podemos estudiar el biofilm? Hay varios métodos. El método del cristal violeta que se utiliza, todos se utilizan en general para diferentes tipos de bacterias. El método de Calgary, que es en micobacterias, se ha utilizado para las de crecimiento rápido. La microscopía confocal, esta fotografía que debería verse un poco es demasiado oscura. En general, digamos que hay diferentes métodos y todos ellos se pueden complementar y tienen sus defectos, sus limitaciones, ¿no? Nosotros hemos desarrollado un método que se basa en el cristal violeta, pero además después haciendo unos cultivos y una cuantificación, de manera que nos permita ver cuál es la respuesta de las bacterias que están dentro del biofilm después de ser tratadas con antibióticos, ¿no? En este método, aquí os presento algunas tablas. Fijaros, en esta tabla lo que vemos es formas planctónicas, es decir, formas no de biofilm, la forma, digamos, de metabolismo activo, comparado con formas de biofilm, y estos son antibióticos, y estos son la CMI 50, la CMB 50, y fijaros aquí para avium y para intracelulares. Lo que quiero resaltar es, estas serían las CMIs más o menos normales, que encontramos en formas planctónicas, y estas son las que encontramos en formas de biofilm. Son muy superiores, ¿no? Es decir, los fármacos aquí no son eficaces individualmente. Todo esto ya lo sabíamos, no estamos descubriendo nada, ¿no?
Esta tabla, que es un poco farragosa, sería lo mismo con combinaciones. Estos son diferentes combinaciones. Aquí hay 10 combinaciones de 3 fármacos cada una de ellas, y estos serían las CMIs para que veáis, ¿no? Comparadas con las anteriores, mejoran muchísimo en formas planctónicas. No vamos a entrar en el detalle, pero esto nos lleva a que las combinaciones evidentemente funcionan, pero tampoco estamos descubriendo, digamos, la sopa de ajo, hay que darlas así, ¿no? Esto sería lo mismo, el uso de combinaciones, pero ya con biofilm, en formas que han desarrollado biofilm. Y fijaros que estamos hablando de, bueno, aquí lo llamamos concentración bactericida de biofilm, pero vendría a ser algo así como la CMB, y fijaros que estamos hablando de concentraciones mucho más altas de antibióticos. Por tanto, en situación de biofilm, las combinaciones mejoran los fármacos individuales, pero tampoco son del todo adecuados, ¿no? Y entonces aquí ya solo este cuadro, que es muy cargado, solo es para deciros que está apareciendo en la literatura montones de artículos que hablan sobre lo que llamamos agentes antibiofilm o sustancias que tienen acción sobre el biofilm. Y son muy diversas, desde componentes de alimentos o de plantas o de cosas naturales hasta algunos fármacos. Por ejemplo, el ácido gálico es muy frecuente. Esto es un componente del ajo, ¿no? Hay fármacos también, que se ha hablado de la aspirina, se ha hablado del ibuprofeno, se ha hablado de la aspirina combinada con verapamil, que tendría un efecto sobre bombas de expulsión, etcétera. Y todo esto actuando sobre diferentes tipos de bacterias y con diferente acción, ¿no? Y aquí tendríamos unos datos nuestros donde hemos puesto combinaciones de antibióticos con algunos de estos agentes antibiofilm. Esto es N-acetilcisteína, que podríamos entender que tenga una acción. Esto es ibuprofeno, esto es aspirina y esto es un derivado del ajo que se llama diadilsulfato. Nos encontramos una reducción importante de las concentraciones de antibióticos que matan o que eliminan las Mycobacterium avium que hay en estos cultivos que han desarrollado biofilm, ¿no? Y esto porque todo lo que describe la literatura está en relación a que probablemente lo que hacen estas sustancias es interferir el sistema de señalización química del quorum sensing, que es algo que está, que está dentro del biofilm y que sirve para la comunicación entre las bacterias, ¿no? Esto me lleva a una reflexión final, y es que evidentemente hay un uso creciente de agentes antibiofilm en combinaciones con antibióticos y, por tanto, es algo a lo que tenemos que prestar atención. No sabemos exactamente cuál es el mecanismo de por qué esto es así, pero hay una cosa buena, y es que la mayoría son fármacos que ya existen, no son cosas nuevas, no son experimentos, son sustancias naturales, ¿no? Y que deberíamos tener la posibilidad de iniciar algún tipo de estudios que incluya su uso y que valore si esto realmente puede ser útil o no, y si estos resultados in vitro, que para nosotros creemos que son importantes e interesantes, se pueden traducir a las personas, ¿no? Y nada más, aquí acabamos. Esta es una fotografía aérea de nuestro hospital, del Hospital Clínic, la Facultad de Medicina, cuando se abrió hace más de 100 años. Y estos son los integrantes de nuestro grupo en este momento. Aquí tenemos los nombres, y esto es un poco más atrás en el pasado. Muchas gracias. Hacemos después la charla. La doctora María Teresa Tórtola, que nos presentará la siguiente ponencia. Bueno, ya conocemos todos a María Teresa, doctora del Laboratorio de Microbiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que nos presentará la evaluación del GeneXpert MTBR Ultra en el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a la mesa y a los organizadores, y sobre todo al doctor Kaila, por darme la oportunidad de dar esta charla. Esta charla surgió porque en los últimos años hemos empezado a utilizar en nuestro laboratorio el GeneXpert Ultra, y era un poco ver qué beneficio nos había aportado este nuevo cartucho para el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar, que la verdad que es un reto para hacer este diagnóstico.
Entonces, el periodo de estudio que se ha incluido es desde el año 2014 al 2022. El total de pacientes estudiados han sido 1.924, el número de muestras han sido 2.186 y este periodo se divide para el 2014-2019, que hemos utilizado el GeneSpert, que a partir de ahora solo diré GeneSpert, y desde el año 2020-2022 el GeneSpert Ultra. Entonces, un poco para ver cuáles son las diferencias, aunque alguno de vosotros seguramente ya las sabéis, ¿no? El cartucho, si lo miramos, físicamente no observamos ninguna diferencia. Toda la diferencia viene dada en el diseño que ha habido dentro del cartucho. Y una de ellas, muy importante, es el lugar donde se va a hacer la PCR de amplificación. En el GeneSpert es de 25 microlitros, mientras que en el Ultra es de 50 microlitros. Todas estas mejoras van a hacer que aumente la sensibilidad del Ultra. A nivel de la diana de la PCR, en el GeneSpert es del GNRPOB, mientras que en el Ultra, además del GNRPOB, se añaden 2 secuencias de inserción. La PCR de amplificación, mientras que en el GeneSpert semianidada utiliza moléculas Beacon, lo que es muy importante es que aquí se utiliza la técnica de hibridación para detectar las mutaciones. Mientras que en el Ultra es una Nested, se utilizan las sondas, pero para detectar la resistencia a la rifampicina, lo que se va a utilizar es la temperatura de fusión, las curvas de melting. En cuanto a la duración de la prueba, también se ha mejorado. El Ultra tiene un tiempo más corto. Y luego, por último, los resultados que se generan es si se detecta o no Mycobacterium tuberculosis complex. Y de una forma semicuantitativa lo va a dar y va a decir un resultado alto, medio, bajo o muy bajo con el GeneSpert. Y al Ultra, aparte de todos estos resultados, se añade el resultado de trazas. Entonces, ¿cómo procesamos las muestras en nuestro laboratorio? Todas las muestras van a ser decontaminadas y las decontaminamos con N-acetilcisteína con una concentración final del hidróxido de sodio al 1%. A cono de decontaminación le vamos a hacer la tinción de auramina, que si es negativa se informa como tal, pero que si es positiva se va a hacer un Sill-Nielsen. A su vez, del cono de contaminación vamos a hacer un cultivo, en medio líquido, que es el Bactec-Megid, pero también a todas estas muestras extrapulmonares le vamos a añadir un medio sólido, que es el Lobestiñense. Si es positivo, este cultivo haremos las técnicas de identificación y antibiograma. Y luego del cono de decontaminación vamos a realizar la técnica molecular, que durante el periodo que ya he dicho antes, del 14 al 19 va a ser el GeneSpert y del 20 al 22 al Ultra. Aclarar que no a todas las muestras nosotros le hacemos el GeneSpert. Hacemos el GeneSpert cuando los clínicos nos lo solicitan. Y luego también, si cuando hacemos la rutina diaria, la tinción de auramina con el Sill-Nielsen es positivo, aunque el clínico no nos lo haya solicitado, nosotros añadiremos el GeneSpert, que en cada momento pues, ha sido el que le tocaba. Entonces, en conclusión, para las dos GeneSpert, las ventajas que vamos a tener van a ser que es una técnica rápida, que es un sistema cerrado, con lo cual se disminuyen drásticamente las contaminaciones y que además de detectar Mycobacterium tuberculosis complex, también detecta la sensibilidad a la rifampicina. Entonces, la población que hemos estudiado ha sido 1.924 pacientes, con una media de edad de 52 años, ha predominado más el sexo masculino que el femenino, y aquí vemos la media de edad de las mujeres frente a los hombres y vemos que prácticamente es la misma. Luego, esta población, tenemos una población pediátrica y una población de adultos. La población pediátrica han sido 231 niños, con una media y una mediana de 9 años. Aquí también predominan más los niños que las niñas, y la mediana de edad de las niñas es ligeramente superior a los niños porque es de 11 años frente a 9 años. Pero bueno, que es muy similar. Y si nos centramos solo en la población adulta, pues lo mismo. Predominan más los hombres que las mujeres, con una media de edad de unos 57 años. Bueno, visto esto, ¿qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues decir que el gold estándar hemos utilizado el cultivo. No es lo ideal, pero es lo que
para hacer una aproximación de cómo funciona la técnica. Entonces tenemos que hemos estudiado 1.232 muestras con el GeneSper y 954 muestras con el Ultra. La sensibilidad para el GeneSper ha sido del 67,8% con una especificidad del 97,9%, mientras que con el Ultra esta sensibilidad ascendió al 81,2% y una especificidad del 98,3%. En estudios revisados en la literatura, esta sensibilidad para el Ultra puede variar de un 83 a un 87%, con lo cual esta sensibilidad es muy buena. Se ha visto que hay diferencias estadísticamente significativas a favor del Ultra, y cuando se ha realizado el índice kappa para ver cómo se relaciona tanto el GeneSper como el Ultra con el cultivo, vemos que tiene un índice kappa de una relación que es buena. Desglosado en cómo han sido las tinciones, el cultivo y el GeneSper, la técnica molecular, GeneSper en un momento y el Ultra en otro, lo que se puede ver, y podemos aquí también, es que la inmensa mayoría de los resultados, tanto de la tinción, del cultivo como de la técnica molecular, son resultados negativos. Tenemos unos resultados positivos, la verdad, que son bajísimos. Tanto en la tinción, que es la tinción negativa de un 98 a un 99% de tinciones negativas, el cultivo también es de un 93-96% negativo, y la PCR también tiene un 93-95% negativo. Lo que nos está indicando es que las tuberculosis extrapulmonares son muy difíciles de diagnosticar, a pesar de las técnicas que tenemos actualmente, que son muestras paucibacilares, como también podemos ver aquí. Entonces, decir que de resultados positivos con el Ultra tuvimos 41, pero 10 de estas muestras el resultado fue de trazas, lo que significa que es un 1%. ¿De acuerdo? ¿Qué muestras hemos incluido en el estudio? Bueno, pues como vemos, las muestras con más frecuencia que se han estudiado han sido la biopsia ganglionar, el líquido pleural y el líquido cefalorraquídeo. Y cuando lo hemos visto en población de adultos y en población pediátrico, vemos que estas tres muestras se repiten en los dos grupos de poblaciones. Pero, sin embargo, a mí me ha llamado la atención, y es una cosa que tengo que estudiar, que averiguar. Aquí, en los pediátricos, en la población pediátrica, hay un número muy importante de biopsias intestinales. ¿De acuerdo? Entonces, ya visto los resultados que os he enseñado, donde las tinciones eran más del 99%, 98-99% negativas, he hecho el estudio tanto del Ultra como del GeneSper en las muestras que han tenido esta tinción negativa para ver todavía, ponerlo más difícil y ver cuál era la sensibilidad y especificidad para cada una de las muestras. Entonces, en la biopsia ganglionar con el GeneSper se han estudiado 322 muestras y con el Ultra 444. Hemos obtenido una sensibilidad del 62,8% y una especificidad del 95% con el GeneSper frente a un 75% de sensibilidad con el Ultra y el 97,9% de especificidad. Y esto ha sido significativamente, ha habido una diferencia estadísticamente significativa. Y cuando se revisa la literatura, a nivel de la biopsia ganglionar, he visto que en algunas secuencias esta sensibilidad del Ultra va alrededor del 67%. En lo que se refiere al líquido pleural, que es otra muestra que hemos recibido y hemos trabajado mucho, con el GeneSper son 274 y 115 con el Ultra. Y la sensibilidad ha sido del 46,15% frente al 100% con el Ultra. Y la especificidad ha sido del 99% y del 97% con el Ultra. Estas diferencias también han sido estadísticamente significativas. Y en la literatura, con el líquido pleural también hay un aumento de la sensibilidad y especificidad del Ultra, y en algunos estudios esta sensibilidad llega al 50%. Con lo cual, visto estos resultados, quizás, aunque es muy buena el Ultra con la biopsia ganglionar, lo que sí es llamativo es que es muy buena con el líquido pleural. ¿De acuerdo? Y luego, a nivel de líquido cefalorraquídeo,
hemos trabajado 216 muestras con el GeneSPER y 119 con el Ultra, pero aquí la sensibilidad ha sido del 40%. Hemos tenido 2 PCRs positivas frente a 5 cultivos positivos. Mientras que aquí en el líquido cefalorraquídeo, cuando hemos utilizado el Ultra, ha habido una PCR positiva que el cultivo ha sido negativo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no se refleja la sensibilidad. Y quizás otra muestra que me gustaría resaltar sea la biopsia pleural, aquí, que hemos trabajado 17 muestras aquí, 4 muestras aquí, y aquí, aunque no hemos podido saber la sensibilidad, porque aunque la PCR y el cultivo han sido positivos, ha sido el cultivo positivo, PCR negativa, PCR positiva, cultivo negativo, y aquí con el Ultra, esta biopsia pleural, hemos tenido de 4 muestras un cultivo positivo que coincidía con la técnica molecular, con lo cual la sensibilidad y la especificidad ha sido del 100%. Cuando vemos en la población pediátrica estos resultados, aquí disminuye mucho el número de muestras y la sensibilidad y la especificidad en algunos casos no lo hemos podido hallar, pero bueno, lo que vemos es que frente al 66% de la biopsia ganglionar, aquí hemos tenido 2 PCRs positivas, pero no ha coincidido con el cultivo. Lo que sí que tengo que hacer es una revisión para ver todas estas PCRs que han sido positivas, que no coinciden con el cultivo, ver si se han tenido en cuenta clínicamente y han sido tratados para considerarlas también como positivas. ¿De acuerdo? Y entonces, la muestra que era tan elevada, que era la biopsia intestinal, el resultado que hemos obtenido, está aquí, son 72 muestras que ni el cultivo ni la PCR han sido positivos cuando se ha utilizado el GeneSPER, y cuando hemos utilizado el Ultra, pues ha pasado lo mismo, con lo cual no puedo dar resultados. Y ya si nos vamos a la población adulta, pues se repite un poco los resultados que os he explicado anteriormente. Para la biopsia ganglionar y para el líquido pleural, la sensibilidad y especificidad es significativamente más elevada que cuando hemos utilizado el GeneSPER, porque es de un 62 y 46 frente a un 85 y un 100%. Y los líquidos cefalorraquídeos lo mismo, aunque el volumen es muy elevado, lamentablemente, o de cara a los pacientes, no hemos tenido resultados positivos. Y ya centrándonos en los resultados de trazas, os he comentado que habíamos tenido 10 resultados con trazas. Bueno, pues dos pertenecían a niños de 5 años, eran 2 líquidos pleurales y el cultivo fue positivo. Con lo cual, en el caso de los niños, cuando sale trazas, el cultivo ha sido positivo. Y en el caso de los adultos, que eran 8, hemos tenido 3 cultivos positivos, uno de biopsia de ganglio linfático, biopsia hepática y biopsia del tracto intestinal. Y en los otros resultados de trazas con resultado negativo, llama la atención que de los 5, 4 son ganglios linfáticos, en los que no ha crecido nada. Deciros también que a nivel de la resistencia a rifampicina, todas las muestras fueron sensibles. ¿Vale? Y a modo de resumen, el GeneSPER Ultra ha mostrado mejor sensibilidad y especificidad que el GeneSPER, con la sensibilidad del 81%, especificidad del 98%, siendo estadísticamente significativo. Todas las muestras estudiadas con tinción negativa que mostraron un aumento de sensibilidad y especificidad con el Ultra respecto al GeneSPER. Las muestras con tinción negativa que mostraron una diferencia significativa de sensibilidad y especificidad con el Ultra respecto al GeneSPER fueron la biopsia ganglionar y el líquido pleural. Y por último, el 50% de los resultados de trazas obtenidos con el GeneSPER Ultra tuvieron un cultivo positivo. Y ya por último, agradecer a todo el equipo de técnicos de Vall d'Hebron, que los tenéis aquí. Muchas gracias a Teresa por la presentación y por ceñirte al tiempo, O sea, que fantástico. Muy bien, tenemos la siguiente presentación que la realiza Carla Mariner Guisser, que es del Instituto de Biomedicina de Valencia, del CSIC.
así que bienvenida. Y el título de la presentación son las aplicaciones de la secuenciación del genoma completo, que como vemos esta mañana poco frecuente, ¿no? Micobacterium en tuberculosis para la predicción de resistencias a antibióticos en muestras de Mozambique, además. Sí. O sea que, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación a dar esta charla. Como veis, yo vuelvo a la genómica, pero esta vez aplicada a la predicción de resistencias, ¿vale? Entonces, haré una pequeña introducción sobre la secuenciación del genoma completo, que ya muy bien han hecho todos los ponentes anteriores, realmente. Luego contaré 2 estudios que llevamos a cabo allí en el IBV, con Iñaki Comas, ¿vale? Entonces, bueno, pues como ya hemos estado viendo estos días, la tuberculosis sigue siendo un problema de salud global muy importante, sobre todo por la circulación de cepas resistentes a antibióticos, multiresistentes. Entonces, es destacar que la detección rápida de estas cepas es muy importante para mejorar el control de la enfermedad. Entonces, las técnicas de referencia para el diagnóstico se han basado siempre en cultivo, pero claro, las micobacterias presentan un crecimiento muy lento, por tanto, la obtención de resultados tarda bastante. Entonces, cada vez más la OMS está recomendando el uso de técnicas moleculares a partir de la muestra diagnóstica, ¿vale? Entonces, como ya ha explicado Teresa también, estas técnicas moleculares como el GeneXpert Ultra pueden identificar tanto la bacteria como mutaciones puntuales de resistencias a antibióticos. Pero claro, como se basan en la amplificación de pequeñas regiones del genoma, están muy limitadas, ¿vale? Por tanto, una buena alternativa sería la secuenciación del genoma completo, ¿vale? Así como para introducir un poco las características de forma rápida, el genoma de la tuberculosis está muy bien caracterizado. Es un microorganismo clonal, esto significa que no muta demasiado de generación a generación, ¿vale? Las resistencias las adquiere a través de mutaciones puntuales o pequeñas inserciones o deleciones y no presenta mecanismos de transferencia horizontal ni de elementos móviles, ¿vale? Entonces, como ya han visto compañeros anteriores, también la secuenciación del genoma completo permite, o sea, la podemos utilizar para clasificar las cepas filogenéticamente, también para hacer estudios de transmisión, identificar grupos de transmisión y brotes, ¿vale? Mediante la comparación de mutaciones entre las cepas, y para predecir el perfil de resistencias. Ya hay por ejemplo, en Holanda y en Reino Unido ya están utilizando la secuenciación del genoma completa para vigilar la prevalencia de resistencias a antibióticos, ¿vale? Además, la OMS sacó recientemente un catálogo que recoge las mutaciones más comunes de resistencia. Y lo hizo para estandarizar la interpretación de las predicciones de resistencia realizadas a partir de la genómica. Entonces, este catálogo se realizó en colaboración con muchos grupos de investigación, realizando asociaciones genotipo-fenotipo de distintas mutaciones. Vale, entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué hacemos cuando secuenciamos? Pues a partir de la muestra diagnóstica lo que hacemos es cultivar, extraemos el ADN, preparamos las librerías y las secuenciamos. Entonces, nuestros ficheros con los datos consisten en unos ficheros que contienen lecturas. Estas lecturas las analizamos básicamente mapeándolas contra el genoma de referencia para poder ordenarlas y luego poder sacar todas aquellas posiciones que difieren del genoma de referencia, ¿vale? Las variantes, las mutaciones. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, estas variantes, después de pasar unos pasos de filtrado, que es muy importante, miramos cuáles están en este catálogo de mutaciones de la OMS y de esta manera determinamos el perfil de resistencias. Vale. Pues entonces, esta técnica, ¿vale? Os voy a contar el primer estudio que la utilizamos para monitorear las mutaciones de resistencia que estaban en circulación en Mozambique, ¿vale? Entonces, ¿por qué realizamos este estudio? Porque desde hace unos años la detección de casos de resistentes a rifampicina se vio bastante complicada debido a la diseminación de un clon multiresistente que llevaba una mutación, una mutación en RPOB que se escapaba al GeneXpert, no se estaba detectando. Entonces, esta mutación se detectó en el 2009 en Eswatini, causando grandes brotes, y luego en 2013 llegó a pasar a Sudáfrica, ¿vale? Entonces, esta mutación además causa problemas de crecimiento. Por tanto, en los tests fenotípicos también causa contradicciones en los resultados de predicciones a resistencias, ¿vale? Entonces, estos dos países, ¿vale?
esta es la región sombreada, es la región donde se diseminó el clon, ¿vale? Estas dos regiones son regiones fronterizas con el sur de Mozambique, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el sur de Mozambique la última encuesta de prevalencia a resistencias a antibióticos se realizó en el 2014, o sea que ya hace bastante tiempo, mediante test fenotípicos de diagnóstico, de ese test fenotípicos. Entonces, en esta encuesta vimos que los resultados se mantenían, resultados de prevalencia de MDR se mantenían a lo largo del tiempo. Pero claro, ya hemos dicho que esta mutación se escapa al GeneXpert y además causa problemas en los test fenotípicos. Por tanto, nos surgió la duda de ¿realmente estamos estimando bien con la técnica del DST la prevalencia de MDRs? Entonces, para intentar solventar esta pregunta, lo que hicimos fue coger dos conjuntos de datos, uno del 2014, o sea, de dos estudios diferentes, del 2014 y del 2018, que se realizaron en el SIS, en el distrito de Manisa, en la provincia de Maputo. ¿Vale? Entonces, con dos objetivos principales. Uno era evaluar qué mutaciones había en estas muestras y luego analizar también la transmisión, tanto local como transfronteriza. Vale, entonces, aquí tenemos los porcentajes de cepas de estos conjuntos de datos que presentaban mutaciones de resistencia a isoniazida, rifampicina y a las dos. Vale, entonces, los resultados más destacados para las resistencias a isoniazida fueron que detectamos un aumento de casos, no MDRs, ¿vale? Y luego, para la rifampicina, detectamos mutaciones que causan problemas, o sea, que son detectadas, están en la región que detecta el GeneXpert, pero que causan problemas de crecimiento en los DSTs. Y además también detectamos mutaciones que se encuentran fuera de la región que detecta el GeneXpert Ultra. En cuanto a la transmisión, ¿vale? Vimos, entre las cepas de Mozambique, vimos que había 190 eventos de transmisión, la mayoría de ellos entre cepas sensibles. Y en cuanto a la transmisión entre países, lo que hicimos fue descargarnos todas las secuencias disponibles de estudios hechos en países africanos, en total unas 10.000 secuencias, y ver qué grupos de transmisión presentaban al menos una cepa de Mozambique. ¿Vale? En total nos salieron 30 grupos y los dos países más abundantes, o sea, las cepas procedentes, eran de Sudáfrica y de Eswatini, que son las dos regiones fronterizas con la región de donde tenemos nosotros las muestras que analizamos. Por tanto, podemos decir que hay tanto una elevada transmisión local como transfronteriza. Entonces, con todos estos resultados, podemos decir que tanto el aumento de casos de isoniazida resistentes no MDRs como la detección de mutaciones de resistencia a rifampicina que está escapándose al GeneXpert Ultra, como la transmisión, hace que sea bastante importante replantear las técnicas diagnósticas rápidas para poder identificar estos casos resistentes cuanto antes mejor, para de este modo dar a los pacientes un tratamiento óptimo y frenar la transmisión y evitar la generación de brotes. ¿Vale? Entonces, claro, todos estos estudios se suelen realizar a partir de cultivo, como también hemos estado hablando, por tanto, hay que esperar a que crezcan las bacterias. Además, actualmente, cuando cultivamos, no sabemos tampoco, no hay estudios que digan si hay un sesgo de crecimiento de poblaciones que crecen mejor in vitro. Entonces, aquí nos planteamos el segundo, debido a esto, muchos grupos en la última década se han interesado bastante en la secuenciación de la muestra directa. Lo que pasa es que la mayoría de ellos han intentado secuenciar los esputos a una calidad mínima como para poder detectar mutaciones asociadas a resistencia y por tanto no han obtenido suficiente calidad como para evaluar la diversidad poblacional entre los esputos y los cultivos. Solo algunos de ellos han podido hacer y los resultados que han obtenido han sido bastante contradictorios. Entonces aquí nosotros también nos interesamos en ver qué estaba pasando. ¿Vale? Los estudios que he mencionado anteriormente utilizan muestras de una sola población y pocas, por tanto el potencial estadístico pues tampoco sirve demasiado. Vale, entonces nosotros también quisimos evaluar, comparar la diversidad genética entre las muestras directas de esputo y sus cultivos correspondientes, ¿vale? Y para ello utilizamos 61 muestras emparejadas de dos países diferentes, de Mozambique y de Georgia. Vale, entonces
un poco de forma resumida, la secuenciación del esputo, como son muestras complejas, es un poco diferente. El protocolo de secuenciación es diferente. Entonces, ya partiendo de la extracción del ADN, lo que intentamos hacer es un protocolo de lisis diferencial para reducir la cantidad de ADN del hospedador y de micobacterias, y de bacterias de la microbiota, en cuanto más mejor para evitar contaminaciones. ADN contaminante. Luego, una vez tenemos el ADN, lo que hacemos es cuantificar la cantidad de ADN de tuberculosis que tenemos mediante una PCR cuantitativa con este marcador específico para Mycobacterium en tuberculosis. Una vez tenemos los resultados, dependiendo de la cantidad de copias genómicas, secuenciamos la muestra directa si tenemos más de 200 copias genómicas o pasamos la muestra a un paso previo de enriquecimiento por la captura. O sea, lo que hacemos en este paso es, tenemos unas sondas de ARN diseñadas para capturar el genoma de Mycobacterium tuberculosis, lo capturamos y amplificamos este ADN capturado. Luego lo secuenciamos y ya lo analizamos, como he mencionado anteriormente, por el mapeado, el llamado de variantes y todos los pasos de filtrado de variantes. Vale. Entonces, aquí están los resultados de captura, ¿vale? Aquí está el resultado del porcentaje de ADN que tenemos antes de capturar y después de capturar, ¿vale? Y lo que vemos es que podemos aumentar la cantidad de ADN de tuberculosis hasta 10 veces más, ¿vale? Con este paso, una media de 10 veces más. Pero claro, nuestro objetivo era determinar la variabilidad, comparar la variabilidad entre la muestra directa y el cultivo. Por tanto, esto es un paso que adicionamos, ¿vale? Entonces, nos planteamos, vale, tenemos que ver si realmente este paso de captura nos está introduciendo variabilidad o no. Entonces, para ello lo que hicimos fue coger todos aquellos esputos que podíamos secuenciar con buena calidad, tanto de forma directa como capturada, y comparar las variantes entre ellas. Entonces, como podéis observar, no encontramos variantes. Aquí estos diagramas son comparaciones de variantes entre la muestra directa, la captura y el esputo, ¿vale? Entonces, como podéis observar, no encontramos variantes que se encuentren solo en las muestras capturadas. Por tanto, podemos decir que la captura no nos está introduciendo falsa variabilidad. Luego, cuando comparamos todas las 61 parejas, ¿vale? En esta figura lo que se representa es cada plot muestra a un paciente diferente, ordenados desde menor porcentaje de ADN de tuberculosis en la muestra inicial hasta mayor, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la frecuencia de las variantes en los esputos y en los cultivos. Cada punto es una variante y los colores representan el azul, las variantes comunes, los rojos, las variantes que solo se encuentran en esputo y los amarillos, las que solo se encuentran en cultivo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice esta figura? Pues la gran abundancia de puntos azules nos dice que tenemos una buena concordancia entre la variabilidad del esputo con el cultivo, ¿vale? Además, si comparamos las frecuencias, vemos que hay una correlación también bastante alta. Y si comparamos entre las muestras que hemos secuenciado directamente con aquellas que han sido capturadas, que son las que tienen una estrellita, vemos que los resultados son bastante similares, ¿vale? Por tanto, todo esto para todas las variantes. Si nos centramos en las mutaciones de resistencias, vemos que somos capaces de predecir, o sea, obtenemos un 100% de concordancia en la obtención del perfil de resistencias a partir del esputo, tanto a partir del esputo como del cultivo, ¿vale? Entonces, como conclusiones de esta parte, podemos decir que en estas muestras analizadas, el cultivo sí que está representando la diversidad presente en el esputo, ¿vale? Y esto, de cara a la ciencia, es un resultado interesante porque prácticamente la mayoría de los estudios publicados están hechos a partir de cultivo. Por tanto, podríamos decir que no estamos perdiendo información de poblaciones genéticas. Y en cuanto a la clínica, podemos decir que el esputo sí que podría ser secuenciar a partir del esputo sí que podría ser bastante interesante para poder hacer vigilancia de resistencias, por ejemplo, pero aún queda un largo camino por recorrer porque hay que optimizar muy bien la técnica, sobre todo a nivel de los costes. Pero bueno, también existen otras alternativas como secuenciación de amplicones y tal, que serían como mucho más económicas. Finalmente, me gustaría agradecer pues, a todos los participantes de este estudio, tanto del Grupo de Valencia como de los grupos colaboradores de Alberto García Basteiro en Mozambique, como al grupo de Natalia Chublade en Georgia. Y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias por la magnífica presentación, un trabajo complejo y difícil de comentar.
Seguimos con la charla de Juan Espinosa, doctor del Servicio de Malalties Infecciosas de la Vall d'Hebron, que nos va a presentar una charla sobre los aspectos microbiológicos y biomarcadores para la curación de tuberculosis. Gracias. Bueno, gracias a la organización por la oportunidad de hablaros, gracias a vosotros por aguantar hasta la hora de comer y gracias a las charlas previas, bueno, sobre todo a Teresa, porque me han allanado bastante el camino, ¿no? Estábamos hablando mucho del diagnóstico. Yo os voy a hablar un poco de, vale, tenemos un paciente en tratamiento, ¿cómo estamos seguros de que se ha curado? Esta tabla resume un poquito lo que se recomienda en las guías, ¿no? Y simplemente aquí podemos ver dos cosas. Una, que las guías no se ponen de acuerdo en qué momento medir la respuesta al tratamiento. Más o menos el esquema es parecido, pero hay diferencias. Dos, que lo que tenemos para medir la respuesta al tratamiento de momento son cultivos y baciloscopias de esputo, a nivel de recomendaciones en las guías. Y es cierto que se correlacionan con el resultado del tratamiento, ¿no? A medida que te vas acercando al final del tratamiento, el hecho de tener un cultivo que todavía es positivo, una baciloscopia que todavía es positiva, pues aumenta mucho las posibilidades de que el tratamiento no esté funcionando, cual es bastante casi de perogrullo, ¿no? Estos son datos del programa de Sudáfrica que informan en las guías de tuberculosis MDR de la OMS, y veis que va aumentando. Y de hecho no es que haya un salto en un momento determinado en el que de repente aquí se asocia mucho al fracaso terapéutico, sino que a medida que te vas acercando hacia el final es un continuo. Pero a pesar de esto, ¿no? Ya lo decía Teresa, hay veces que no conseguimos llegar a saber si hemos conseguido erradicar. En los informes de la OMS, al final esta información no acaba de estar clara, pero aquí jugué un poco con los datos que tienen en su web, los descargué. Y la última vez que se informó que en las bases que tienen ellos públicas se separa, ¿no? Los pacientes que tienen éxito del tratamiento, los que se confirmó microbiológicamente y los que no, son datos de 2011, pero nos sirve para el ejemplo. Seleccioné los pacientes que habían tenido baciloscopia positiva, es decir, que tienen un diagnóstico muy probable, ¿no? Y que además tienen una carga bacilar suficiente como para verla en el esputo. Y al final del tratamiento, la línea más oscura son los que tienen una confirmación microbiológica de que se han curado. Pero el resto no. Según las definiciones de la OMS, asumimos que se han curado porque mejoran clínicamente y porque han completado el tratamiento. ¿Y por qué? Pues esta gráfica yo creo que es súper útil para grabarse en la cabeza, ¿no? Tenemos una carga bacilar, una vez te contagias, y en el momento en el que desarrollas infección, ¿no? Sube la carga bacilar. La línea azul es el umbral de detección de los cultivos, ¿no? Lo que explicaba Teresa. Hay pacientes que tienen una tuberculosis clínica, pero que los cultivos, a pesar de ello, te salen negativos, y sobre todo en las formas extrapulmonares. Le damos tratamiento, baja la carga bacilar y los cultivos se vuelven negativos. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando en esa persona que tenía tuberculosis? Queda un remanente de bacterias que pueden estar en un biofilm, que pueden estar en un sitio al que el antibiótico no llega, en el sistema nervioso central, y que no hemos conseguido erradicar, o de verdad se han curado. Y esa población de bacterias es la que puede luego dar lugar a una recaída, que al final queremos que la gente se cure y se quede curada, ¿no? Y necesitamos cosas que nos permitan ver más allá de los cultivos y, a ser posible, que no tengan la carga de trabajo que exige y de bioseguridad, ¿no? Que requieren los cultivos. Y al final lo que estamos intentando ver es un concepto que tiene unos 2.400 años de antigüedad, ¿no? Los médicos somos el tipo este que está aquí en la caverna. Intentamos ver pues que lo que se proyecta en la pared se corresponda de verdad con lo que le está pasando a nuestro paciente que está ahí agarrando la paloma, ¿no? Biomarcadores, que son un gen, una sustancia que nos da información de que un proceso fisiológico está teniendo lugar. Pero esto es un proceso muy largo para descubrir biomarcadores, ¿no? Desde ver que hay una cierta molécula en un organismo, a asociarla a una utilidad clínica, y después, ya os diré, todavía más difícil para ver diferencias en tratamientos, que ayer salía la pregunta, ¿no? En los ensayos clínicos, ¿cómo podemos mirar esto con biomarcadores, ¿no? Pues hay un proceso muy largo y partimos de muchas posibles muestras que tú vas describiendo, hay posibles moléculas en unas poquitas personas, a unos pocos candidatos, ¿no? El esputo, la PCR, distintos biomarcadores que tienes que validar en una población muy amplia. Entonces,
esta es la introducción rápida, ¿no? ¿Qué pasa para validar tratamientos? ¿Cómo podemos saber que de verdad el tratamiento que yo estoy comparando con otro, en un ensayo clínico normalmente, es más eficaz? A partir de aquí es un poco el trabajo que hicimos en un proyecto que se llama UPIRL, que es un proyecto europeo, en el que intentábamos desarrollar distintas herramientas genéricas para montar ensayos clínicos tipo plataforma, que no sé si os sonarán del COVID, como el Recovery o así, en los que tú puedes probar distintos tratamientos de una forma continua, ¿no? y ser más inclusivo y validar varias estrategias de una forma más eficiente. La idea era hacer esto genérico y traer los retos de distintos grupos de enfermedades, y uno de ellos era pues, cómo validar los tratamientos, cómo ver la respuesta a los tratamientos en la tuberculosis, y por el camino una serie de ideas que os quiero transmitir, ¿no? Esta diapositiva es mejor leerla de atrás, o sea, de derecha a izquierda. En la tuberculosis, al final, lo que queremos y lo que nos van a pedir para registrar un nuevo tratamiento es que la gente se cure y se quede curada, es decir, curación sin recidiva al cabo de un tiempo después de haber terminado el tratamiento. Pero cuando estás preparando las distintas combinaciones, las distintas dosis de fármacos, no te vas a esperar 1 año y medio a ver los resultados. Intentamos tener una información de la eficacia un pelín antes para descartar los tratamientos que ya no muestran una eficacia ahí, ¿no? Y lo que utilizamos son endpoints intermedios, que lo más clásico es el estado del cultivo a los 2 meses o el tiempo hasta la positividad, y dejo aquí el Mycobacterial Load Assay, que es un test de la carga de ARN ribosómico en el esputo de los pacientes. Pero incluso antes queremos ver que el fármaco que le estamos dando a la persona, aparte de no matarla de forma inmediata, mata las bacterias, ¿no? Antes de plantearnos dárselo durante 2 meses. Y en los ensayos clínicos iniciales lo que se ve es la carga bacilar y cómo responde al tratamiento en el esputo. Pero, ¿cómo obtenemos biomarcadores que nos permitan predecir todas estas cosas, ¿no? Y si sabéis, los ensayos clínicos más eficientes nos permiten movernos de una forma bastante ágil a lo largo de toda esta línea de desarrollo de tratamientos. Pero un primer concepto, ¿no?, que tenemos que intentar abandonar es que la asociación estadística, lo que os enseñaba antes, un odds ratio de que va a fracasar el tratamiento, no es suficiente para hacer una predicción. El ejemplo más clásico es el de la proteína C reactiva, ¿no? Todos sabemos que una inflamación sistémica durante mucho tiempo aumenta el riesgo cardiovascular, pero a nadie se le ocurriría medir un día o ahora por la tarde, agarrar a la gente que hay aquí y medir la PCR y decir que esa gente va a tener mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Necesitas un poco más de elaboración, ¿no? La estadística predictiva, la sensibilidad, especificidad, lo que nos estaba hablando Teresa, explica mejor lo que va a pasar, que se resume en las áreas bajo la curva. Pero hay un siguiente nivel, eso te permite saber qué va a pasar con esa persona en concreto. Pero el hecho de diferenciar el efecto de tu tratamiento sobre un marcador concreto, sobre un resultado concreto, es todavía más difícil y necesitas ver con medidas de correlación. Que básicamente es esto. Este es el segundo gráfico para grabarse un poco en la mente, ¿no? Estos ejemplos clásicos que nos vienen de la oncología, y en infecciosas se metió a través del VIH, ¿no?, de la relación entre un tratamiento, el marcador subrogado que quieres desarrollar y el efecto verdadero que quieres ver, ¿no? T es de true, S de surrogate y el tratamiento está puesto con una Z, ¿no? El tratamiento tiene un efecto tanto sobre tu biomarcador como sobre el resultado clínico que quieres ver. Y la mayor parte de veces nos quedamos en ver que sí, tiene un efecto aquí y tiene un efecto aquí, pero no explicamos cómo, a través de su efecto aquí, consigues predecir el otro. No quiero entrar en más detalles, pero simplemente acordaos de esta relación. Un ejemplo, ¿no? En algunos estudios, ¿no?, te dicen, pues un biomarcador tiene una asociación estupenda. Fijaos, un odds ratio de 8, maravilloso, de esta proteína inflamatoria que nos permite saber el estado del cultivo o de esputo a las 8 semanas. Pero cuando haces un área bajo la curva, ¿no?, hay algunos casos, un límite inferior, que se queda justillo, aunque es bastante aceptable. Pero, por ejemplo, aquí, que es la fracción expirada de óxido nítrico, que también es un biomarcador que se está explorando mucho, que es poco invasivo, es rápido de medir, está estadísticamente asociado con el cambio durante las primeras 8 semanas con el estado del cultivo. Pero el área bajo la curva ya empieza a caer, ¿no? Y para predecir el resultado de un tratamiento a través de un biomarcador queremos ser bastante precisos.
Y esto es, estos gráficos, que son así como un poco farragosos, son el ejemplo de lo que hay validado para tuberculosis, el cultivo y cómo va cambiando y cómo puede predecir el efecto del tratamiento sobre la curación y la recidiva, ¿no? Esto es un artículo muy bonito de Patrick Phillips y su grupo, que lo que hicieron fue recoger los datos de los ensayos clínicos en los que se estableció el tratamiento que tenemos ahora, el rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, durante 6 meses, y vieron cómo se correlacionaba la curación sin recidiva con el estado del esputo a los distintos momentos en los que lo estaban midiendo. Cada punto es un ensayo clínico y el círculo es proporcional a su tamaño muestral. Y el área gris es en la que se sitúa una buena correlación entre un resultado del cultivo y un resultado final. Los ensayos clínicos que caen en el área gris son en los que se demuestra una buena correlación. Aquí ya veis que, de hecho, hay una enorme variabilidad y que no todos los estudios tienen un resultado que sea unánime. Que sí que parece que la asociación va mejorando a medida que avanzas hacia el final, pero que aún así, ¿no? el porcentaje de correlación, que en el fondo es el porcentaje de cambio en tu resultado final que puedes explicar por el resultado en el marcador subrogado. O sea, el porcentaje de curación sin recidiva que se explica por las conversiones en el esputo, en este caso en el mes 3, es de un 70%. O sea, hay un 30% que no podemos explicar con este biomarcador. Y esto es lo que está más validado. Para seguir, ¿no? Estábamos pensando, pues, ¿qué hay? ¿Cómo podemos informar el diseño de nuevos ensayos clínicos? Y decidimos hacer una revisión sistemática para ver, pues, qué es lo que hay y, sobre todo, cómo se está reportando, cómo se está comunicando a la comunidad científica y qué ideas tenemos que tener a la hora de hacer investigación en biomarcadores, ¿no? Nuestro objetivo, básicamente, era ver, pues, qué publicaciones había. Esto empezamos en 2020 y luego lo actualizamos a principios de este año, para las distintas fases, para los distintos endpoints de los ensayos clínicos típicos, ¿no? Pues carga bacilar, resultados intermedios del tratamiento, como conversión de esputo, y resultados a la larga, y también los biomarcadores que están validados para encontrar diferencias entre dos tratamientos. No asociación individual, sino la capacidad de predecir, de encontrar la diferencia entre un régimen y otro. Y agrupamos precisamente todos estos biomarcadores en 3 grupos. El grupo alfa para los endpoints de los ensayos de fases más iniciales, beta para los resultados intermedios y final del tratamiento, y el grupo gamma es en el que queríamos capturar los biomarcadores que hacían una validación a nivel de tratamiento y también que capturaban las recidivas. Luego nos dimos cuenta de que muchísimos estudios usan endpoints combinados, ¿no? Y tuvimos que agrupar bastantes en un grupo mixto. La tercera idea con la que quiero que os quedéis, ¿no? Es que realmente cuando pensamos en un biomarcador muchas veces pensamos, pues eso, en el cultivo de esputo, pensamos en la PCR o en una huella genética de lo que sea. Pero realmente cuando estás intentando predecir un resultado, es una medida en un momento de tiempo determinado que estás intentando correlacionar con un resultado en otro tiempo determinado. Y por eso, cuando extrajimos todos los datos para ver cómo se estaban informando en los distintos ensayos clínicos, veis que aquí, por ejemplo, están repetidos. Esto es una huella genética de ARN de humano, ¿no? Pues que entra como 4 biomarcadores distintos, porque es esta huella genética medida a las 4 semanas del tratamiento para predecir fracaso terapéutico, a las 24 semanas para predecir fracaso terapéutico. Es un trabajo muy iterativo, pero que es un poco para poner de manifiesto que muchas veces se lanzan asociaciones, ¿no? y pensamos, pero que realmente tú tienes que validar una forma de medir y un momento de medir las cosas, porque como visteis en la diapositiva que os ponía, la validación del esputo, ¿no? Para el resultado cambia mucho la asociación en distintos momentos. Hicimos una revisión sistemática que al final encontramos 86 publicaciones y cuando la actualizamos 24 más. Y básicamente estos son los estudios. Hay muy pocos estudios que se basen en ensayos clínicos y en metaanálisis, ¿no? Que la ventaja es que son personas aleatorizadas en los que hay muchos factores de confusión para validar ese biomarcador que están controlados. Por eso los ensayos clínicos son una oportunidad muy especial para poder validar biomarcadores a nivel individual y obviamente es la única forma de validarlos para encontrar diferencias entre tratamientos. Y encontramos en total
1.479 entradas de biomarcadores, es decir, una medida en un momento determinado asociado con un resultado en otro momento determinado. 1.400. De las cuales, en la columna aquí de la derecha, podéis ver, de ellas, 758 decían que estaban asociadas con el outcome que querían predecir, pero solo 261 estaban informadas con estadística predictiva, con sensibilidad y especificidad, muchísimas con odds ratios que demuestran solo asociación o con otros tipos de medidas. De ellas, pues dijimos, vale, si yo quisiese montar un ensayo clínico ahora, o a mis pacientes ahora en la consulta, ¿cuántas se basan en kits comerciales? Uno de los problemas, claro, tú puedes hacer con muchísima precisión una secuenciación del ARN humano y ver cómo es su respuesta, pero eso hoy en día todavía no está disponible para montar fácilmente. Y de ellas, ¿cómo es su asociación con el outcome que intentan predecir? Hasta hace muy poquito no había ninguna guía oficial que te dijese pues, qué umbrales tienes que usar para considerar un biomarcador de respuesta al tratamiento como más o menos bueno o como bastante bueno, ¿no? Nos fijamos un poco en lo que había ya un documento de consenso para la progresión de tuberculosis latente a tuberculosis activa de la OMS y cogimos sus umbrales, que son el 75% de sensibilidad y especificidad o el 90% cuando ya es un biomarcador muy bueno, o los que habían publicado el grupo de Patrick Phillips para las medidas de asociación, que es una asociación bastante alta son muy exigentes y ellos lo justifican en su artículo porque tú estás intentando validar un marcador subrogado, que tienes que explicar prácticamente todo el cambio idealmente todo el cambio en el resultado final a través del resultado en tu marcador subrogado. Y al final obtuvimos, ¿no?, pues una tabla tal que así, que marcando un poco pues, en dónde teníamos un buen rendimiento predictivo y en dónde no. Al final, pues como veis, partimos de 1.400 biomarcadores, 700 de ellos, la mitad, que se informaban en los artículos como que tenían una asociación con el resultado, pero a medida que lo vamos desgranando, ¿no?, que cumplían criterios de un marcador prometedor, o sea, el mínimo, 64, un 4% de todo lo que había. Y que eran buenos biomarcadores, cumpliendo con el umbral más alto, un 1,8%, ¿no? Y de hecho, para medir la carga bacilar, tan solo había 2 que se basaban en la medida del liporaminomanano, que es un metabolito de la micobacteria, en el esputo, que se correlaciona bastante bien con la carga bacilar, sobre todo al principio. Una vez empiezas el tratamiento, se empieza a disociar. Para los outcomes intermedios, para la respuesta intermedia al tratamiento, que es lo que querríamos en un ensayo fase 2B, para mejorar un régimen, ¿no?, y ir probando la mejor combinación, los mejores eran las muestras de ARN humano, pero que estas no están disponibles a nivel comercial, y las muestras de ARN de micobacterias en el esputo, que estas lo mismo, tenían mejor capacidad predictiva al principio y a medida que se va alargando el tratamiento se van separando del resultado del cultivo, en este caso, que era el comparador. Y al final, para los biomarcadores del final del tratamiento, ¿no?, pues una cosa que nos sorprendió es que ciertos algoritmos de lectura automática de TAC o de PET pues eran los que tenían una buena correlación con la curación, aunque aquí hay muchos estudios con resultados muy contradictorios. Para daros una idea, justo cuando estaba revisando para esta charla, que termino ya, salió ahora en noviembre pues, los Target Product Profiles de la OMS, precisamente para predecir el resultado del tratamiento. Y fijaos que tampoco exageramos mucho, o sea, la exigencia es durante el tratamiento un 75 y un 90% de sensibilidad, que son los que habíamos dicho. Y al final del tratamiento se vuelven todavía más exigentes, ¿no? Es un campo en el que las exigencias son un poco mayores, porque, ¿no?, intentamos validar estos biomarcadores. Lo que os explicaba, los ensayos clínicos son una de las mejores circunstancias en las que puedes validar, y las grandes plataformas tienen una ventaja. Tú tienes muchas personas aleatorizadas a tratamientos diferentes, con lo cual puedes intentar empezar a ver diferencias entre un tratamiento y otro, y además tienes una recogida de datos muy armonizada. De todas formas, una cosa que es cierta es que tú vas a seguir necesitando una validación externa
esos biomarcadores, ¿no? Para terminar, una cosa importante es que es un campo en el que hay muchísima investigación, pero que hay muchos biomarcadores que se quedan por el camino y que tenemos que ser muy críticos a la hora de leer artículos y lanzarnos a pensar que va a ser una buena asociación, que la validación de los marcadores subrogados, ¿no?, depende del momento en el que lo midas, de la población en la que lo midas, y que es un proceso continuo. De hecho, lo ideal y una de las ventajas que ofrecería, ¿no?, una cohorte larga o un ensayo que dure mucho tiempo es una validación continua a medida que va cambiando la población. Para demostrar una asociación necesitas no uno, varios ensayos grandes, estudios, sean cohortes grandes bien recogidas o ensayos clínicos, necesitas muchos pacientes. Y un ensayo en plataforma podría ofrecer un entorno perfecto para esto. Quiero agradecer pues, a la gente que trabajó durante el proyecto, a Adrián y a los compañeros de Milán sobre todo. Y nada, el resumen de todo esto salió ahora esta semana, nos aceptaron la publicación, que podéis entrar por ahí con ese QR. Gracias. Bueno, pedimos a los ponentes, por favor, que se pueden subir. Bueno, queríamos agradecer a los ponentes la disciplina en el tiempo, que ha sido impresionante, y por eso disponemos de bastante tiempo dentro de lo que es razonable, ¿no? Animamos a los presentes aquí y a los que están vía webinar, ¿no?, la vía web, ¿no?, los cibernéticos, que pueden hacer preguntas, ¿de acuerdo? Y tenemos una gran oportunidad porque son temas muy variados y yo creo que adelante. A ver. Comienza con Darío García de Viedma. Muchas gracias de nuevo por otra mesa interesantísima. No hay bajones en estas jornadas. Pues tendría muchos comentarios, pero por dejar sitio me vienen a la cabeza dos que me apetece más que me ayudéis a aclarar. Julia, esta me parece una aproximación muy inteligente, ¿no?, la de atacar a la bacteria y al biofilm, ¿no? ¿Qué se sabe de adquisición de resistencias en estos productos antibiofilm? Y de haber conocimiento al respecto, habría que hacer un tratamiento simultáneo, o sea, atacar simultáneamente con antibióticos y con antibiofilm para de alguna manera minimizar, bajando un poco la carga bacteriana, minimizar el riesgo que se adquirieran resistencias antibiofilm, o no hay resistencias en estos productos antibiofilm. Bueno, creo que es una pregunta prematura porque si fuera una frase te diría no lo sé. En realidad, esto, o sea, lo que hay es estas pruebas, digamos, que hay en la literatura con diferentes microorganismos en diferentes situaciones donde se parece que está jugando una ventaja facilitando la acción de los antibióticos, ¿no? ¿Qué pensaríamos que está ocurriendo? Pues que hay algún mecanismo que facilita la penetración de los antibióticos en el biofilm, destruyéndolo o desestructurándolo, ¿no? Algunos datos sugieren que eso es lo que he comentado antes, ¿no?, que alterarían las señales del quorum sensing y que aquí interferirían en el mantenimiento del biofilm, pero también hay otros productos que actuarían sobre puentes de unión de diferentes partes del biofilm. Hasta aquí, ¿no? Lo que ocurre es que la información es tan heterogénea y tan como inicial y poco también estructurada, ¿no?, que no te puedo responder a eso, ¿no? La impresión es que debería ser un tratamiento coadyuvante. Claro, estaríamos en un punto en que habría que probar algo así, ¿no? Habría que probar algo así y hacer como un debate de cómo se puede estructurar esto y hasta qué punto puede alcanzar, ¿no? Pero partiendo de una situación en que tenemos nada, es decir, ¿no?, que es difícil tratar este tipo de pacientes, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo en ver qué se puede sacar. Claro, todo esto son unos resultados in vitro, hay que pasarlos a una situación in vivo.
ventaja de esto es que estamos hablando de sustancias que no necesitan ensayos de toxicidad como si fuera un fármaco nuevo, ¿no? Es una situación diferente. Yo creo que es abrir un debate, ¿no? Como se abrió en otro momento, pues utilizar antiinflamatorios en el tratamiento de las infecciones o la misma tuberculosis, ¿no? Es abrir cómo podemos encauzarlo. Evidentemente, el tema de resistencias, pues eso es como más lejano. Muchas gracias. Y para Carla, trabajo precioso. Lo que pasa es que me has dejado chascado, porque claro, con ese nivel de precisión yo estaba seguro que ibas a decir hay una diversidad en el esputo que se pierde al cultivar. Es más, nosotros hace años hicimos una cosa rudimentarísima basada en Miru y ya con eso pues veíamos cómo algunas variantes minoritarias de Miru se perdían al cultivar. ¿Tú crees que se puede estar escapando algo? O sea, puede haber, a lo mejor que no estéis mirando demasiado a lo minoritario porque hayáis ido a las llamadas más robustas, o puede haber algo en el mantenimiento de esos esputos que a lo mejor si lo hiciéramos prospectivo lo viéramos, porque es que cuesta creerlo, ¿no? Ya, cuesta creerlo. Lo que sí que hemos hecho ha sido mirar otros estudios que también han comparado, que han utilizado otro tipo de técnicas, rollo mirar la diversidad genómica global, que sí que tenían estos resultados de que en el esputo hay más diversidad. Pero realmente si tú te fijas variante a variante, porque nosotros hemos hecho, o sea, al principio veíamos variabilidad, pero cuando empezamos a hacer estas comparaciones de la muestra directa con su captura, nos dimos cuenta que había mucha variabilidad falsa. Porque, claro, cuando tú capturas es porque hay hay poca cantidad de DNA de tuberculosis, por tanto, puede que estés forzando como a las sondas a que amplifiquen, ¿no? Entonces, toda esta variabilidad la inspeccionamos manualmente y conseguimos detectar que era por unas lecturas, ¿vale?, que al mapearlas se separaban en dos, ¿vale?, los alineamientos suplementarios que se llaman. Entonces, cuando tú descartas estos alineamientos suplementarios, te descartas toda la variabilidad falsa que te introduce pues, tanto la técnica y tal. Entonces, puede ser que otros estudios, por ejemplo, no fueran como tan a analizar manualmente, tan al detalle. Entonces, esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Por eso he destacado lo del filtrado de las variantes en los análisis. Puede que nos perdamos algo si partes de muy poca tuberculosis, pues puede ser porque cuando tú sesgas realmente cuando pipeteas, cada vez que pipeteas, puede que si hay poca tuberculosis, por cuestión de probabilidad, no lo cultive, dependiendo de las poblaciones que haya. Puede ser. Pero bueno, por eso he dicho que en nuestros resultados, concretamente, no vemos estas diferencias. Y hemos analizado otros estudios publicados y tampoco vemos que haya mucha más diversidad en el esputo que en el cultivo. Adrián. Hola, muchas gracias por la mesa. Bueno, yo soy Adrián Sánchez Montalva del Hospital Valdebrón. Quería hacer dos preguntas, una a Julia y otra a Teresa. Empiezo por Teresa. Teresa, era para preguntarte si en estas muestras de tuberculosis extrapulmonar que habéis analizado, la baciloscopia aporta algo, porque la sensación que me ha dado a mí es que el Ultra o incluso el GenExpert supera la sensibilidad a la baciloscopia y la baciloscopia en verdad no está aportando nada frente al cultivo y al GenExpert, con lo cual, corrígeme, veo una técnica que en tuberculosis extrapulmonar pues igual no tiene mucho sentido, dado que ahora ya tenemos el Ultra. Entiendo que en el esputo sí, porque en el esputo tiene una utilidad de seguimiento y también de tomar medidas de desaislamiento de los pacientes, etcétera, de una forma rápida. Pero en la tuberculosis extrapulmonar, con los datos que has planteado tú aquí, no le veo mucho sentido y ya los laboratorios tienen mucha carga de trabajo, igual es una cosa que se puede eliminar, no sé lo que pensáis. Y a Julia me ha parecido muy interesante, ya comentas que son fármacos reposicionados, son fármacos que ya existen, pero hoy en día los ensayos clínicos de MAC son muy complejos y los que se están haciendo ahora se están haciendo en más de 50 países con más de 250 centros abiertos para probar en este caso medicación liposomal, por ejemplo, con lo cual veo muy complicado que a nivel de ensayo clínico, son unos datos muy robustos, se pueda probar en
antiinflamatorios como la aspirina o como el ibuprofeno. Yo voy más o intentaría más hacer algún estudio poblacional con grandes bases de datos que ya tengamos, porque son fármacos que se toman muy a menudo. Y MAC es una enfermedad, una incidencia muy bajita, pero con grandes bases de datos a nivel poblacional se podría intuir si realmente tiene un efecto, en este caso en la prevención más que en la curación de la enfermedad, porque es que si no lo veo muy difícil en MAC hacer ensayos clínicos muy grandes. Bueno, como dices, Adrián, como se ha mostrado, lo que es la tinción tiene un rendimiento bajo, pero yo creo que cuando estamos con muestras tan paucibacilares, yo seguiría manteniendo la tinción, porque como muy bien ha dicho Carla en su exposición, de que tú cuando pipeteas puedes pipetear la tuberculosis o no, a veces pues tú puedes visualizarla y puedes tener el cultivo luego posteriormente positivo. Entonces te puede ayudar, aunque sea una cuantificación muy baja, el orientarte hacia que tú ya tienes ahí una micobacteria, que luego habrá que ver si acaba creciendo y la identificación de la misma. Yo por ese motivo la seguiría haciendo. ¿Cuántos casos eran baciloscopia positiva con ultranegativo? La proporción de la baciloscopia negativa. No, ¿cuántos eran baciloscopia positiva y ultranegativo? Por eso que dices que igual. Eso lo tendría que mirar, porque ese cruce no lo he hecho. Yo hago un poco un comentario de lo que le has preguntado a Teresa y, bueno, sin entrar en discusión, a mí también me gustaría ver este debate si hace falta en muestras extrapulmonares de hacer la baciloscopia, ¿no? Pero aparte de este tema, te respondo a lo que tú has dicho. Bueno, te cojo la palabra, ¿no? Porque no hace falta que hagamos un macroestudio dentro de un ensayo que tenga muchas ramas, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez se puede hacer algo más, digamos, más modesto e intentar evaluar, ¿no? cómo está siendo esto e incluso qué cosas pueden entrar en este tema. Evidentemente, no vamos a descubrir nada que sea súper grande, ¿no? Pero pienso que vale la pena probarlo, o en todo caso también lo que vale la pena probarlo es que alguien repita estas cosas que nosotros hemos hecho y verificar que vamos por este buen camino, ¿no? Nosotros hemos hecho esto en dos veces diferentes, una hace 3 años probando combinaciones de 2 fármacos con este tipo de sustancias y ahora el año pasado con combinaciones de 3, personas diferentes repitiendo muchas veces, porque recuerdo que el último trabajo los resultados parecían tan buenos, digamos, que costaban de creer, ¿no? Entonces esto se repitieron hasta 3 veces el mismo proceso. Por tanto, yo creo que sí, que yo lanzo aquí la idea de quien quiera sumarse a hacer este tipo de evaluación, bueno, pues podríamos sentar y empezar a hablar. Mira, Julia, en esta línea, claro, antes de hacer estudios en humanos, ¿no? In vitro es necesario, una cuestión de estandarización, ¿no? Simplemente decir, bueno, qué sustancia pongo, pero qué cantidad pongo, cómo la pongo, sí. Claro, ¿no? Habría que estandarizar y la metodología, ¿no? Sí. ¿no? Estamos todavía estandarizando cómo hacer los antibiogramas clásicos, las pruebas de sensibilidad clásicas, ¿no? En el EUCAST, o sea que imagínate tú con estas sustancias. Totalmente de acuerdo. Hay que estandarizar muchas cosas, incluso pues, cuando estamos hablando de estudios de biofilm en bacterias, hay muchas metodologías y no hay nada unificado, ¿no? La frase, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, aquí funciona al 100%, ¿no? Bien, muchas cosas cuando empiezan pasa esto, ¿no? Que no se estandarizan hasta que se llega a un consenso de cómo hay que hacerlo. Entre otras, lo que tú has dicho, ¿no? En qué concentraciones se utiliza, etcétera, etcétera.
¿no? Lo que sí que hemos visto es que por sí solo, por ejemplo, en los casos que lo hemos analizado, en estas bacterias, no tiene ningún efecto antimicrobiano. Yo quería aportar sobre lo que tú decías de las muestras baciloscopia positiva, PCR negativa. En todos los casos, al menos en nuestra experiencia, han sido micobacterias no tuberculosas. Entonces también te da una información relevante. Yo ya que como estamos en esta sesión que se habla mucho del melón, ¿no? O sea, ya hablaremos de calabazas, yo qué sé, pero abriendo el melón ya de las PCRs, claro, nosotros tenemos también experiencia al respecto, que ya publicamos hace años, sobre muestras extrarrespiratorias, baciloscopia negativa, porque era realmente la diana que nos interesaba. Y a mí me ha sorprendido mucho, no sé a vosotros, pero a mí me ha sorprendido mucho la sensibilidad en algunos líquidos que son clásicos, que son los peores y reconocidos por todos, por todos los que han trabajado con que es, por ejemplo, el líquido pleural, que todos sabemos que es lo peor de lo peor a nivel del GeneSpert y otras técnicas moleculares, ese nivel de PCR. Claro, nosotros me acuerdo que con el GeneSpert, que lo publicamos hace muchísimos años, clásico, obteníamos un 24 y pico, casi el 25% de positividad del cultivo, de los que tenían cultivo positivo, eran 24, una cuarta parte. Con el Ultra, la verdad, y mucho gracias a este trace, que también tendríamos que hablar un poco, falsos positivos, etcétera, estas trazas nos han aumentado a cerca del 50, un 48% más o menos. Me ha llamado la atención, es verdad que son cifras pequeñitas, ¿no? Que son 7 casos, ¿no? Que tienen cultivo positivo, que luego 9, creo, o son 7 y 9, me parece, 9 son con el GeneSpert positivo, ¿no? Que esas dos que ahí detecta más, sería también interesante hablar de ellas, ¿no? Pero bueno, no solo nuestra experiencia, yo creo que de mucha gente y muy publicada se manejan esas cifras, ¿no? ¿Cómo se explicaría eso? No, yo la primera sorprendida he sido yo, ¿eh? Quiero decirte, yo lo hice con el más espíritu del escepticismo y al encontrarme los resultados, como te digo, la primera sorprendida he sido yo porque siempre era muy decepcionante todos los líquidos pleurales que te enviaban, veías que no crecía, es que el cultivo era negativo. Entonces, al ver este resultado, la verdad que el Ultra para el líquido pleural funciona muy bien. Y además, en los 2 niños, que la PCR ha sido de trazas, el cultivo del líquido pleural ha sido positivo. Quiero decirte, sí que es verdad que posiblemente necesitaríamos un volumen mayor de muestras para poderlo resituar. Pero quiero decir que yo no he manipulado nada porque pensaba además, no lo digo, quiero decirte que la primera sorprendida del resultado he sido yo misma. ¿Me entiendes? Sí. Y a nivel ganglionar no tanto, porque está dentro de las sensibilidades que se van obteniendo, ¿no? Y incluso en un estudio previo con el GeneSpert también habíamos tenido una sensibilidad del 75%. A mí sí, no me había sorprendido tanto, pero lo que es el líquido pleural, sí. Doctor Perellón Cardona, solicitada la... Yo tengo varias preguntas, pero no me excederé. Adelante. Pero ya que habéis abierto este melón, también se tendría que recordar pues, la baja sensibilidad con el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Sí. Pero supera el pleural, ¿eh? Sí, pero que se ha de recordar, porque muchas veces te exigen, ¿no? Oye, que te traigo y ¿cuánto me traes? 2 gotas. Bueno, no farán nada, ¿no? Entonces, a veces dices, bueno, es que prefiero hacer un cultivo, ¿no? Que me será más rendible, ¿no? Pero esto es un tema que yo creo que ya que estamos en este foro, pues es bueno recordarlo, ¿no? Y yo tengo una pregunta para ti, Juan. Al final, mirando todo el trillaje que has hecho, nos quedamos con el cultivo al final del tratamiento, ¿no? Y dices, bueno, está bien porque al menos, bueno, está al alcance, ¿no? Significa que no lo hacíamos tan en sólido, no en líquido, en sólido, ¿no? Claro, sí, es sólido, es el que está validado. O sea, de hecho, por ejemplo, es una llamada a probar, incluso con datos de práctica clínica habitual, a ver esto mismo, pero con el medio líquido, que probablemente sea más preciso, ¿no? Porque puedes recuperar más. También había estudios, por ejemplo, de medio líquido más factores de resucitación para ver bacterias que están en un estado así. Hay infinitas posibilidades. Lo otro, que sí que hay estudios que ya lo están usando, es el MBLA.
Pero esto tiene un problema parecido al del GenExpert, y es la persistencia de la molécula en el esputo cuando las bacterias ya no son viables. En teoría, el ARN ribosómico tiene menos vida media que el ADN puede durar infinito, pero aún así el ribosómico es bastante resistente porque va unido a proteínas, ¿no? Sí que hay algunos estudios, pero todavía no son comerciales y por eso los excluimos de aquí, que usan ARN mensajero. Y esto yo creo que es lo que más se va a ir acercando a esto, pero de momento es muy incipiente. Después de haber revisado todos chorrocientos mil, creo que es por donde irán los tiros. Bueno, como muy bien has dicho, el líquido cefalorraquídeo, el número de muestras no estaba mal y, sin embargo, el rendimiento no ha sido nada bueno. Pero, como muy bien dices, es que el volumen que suele llegar al laboratorio es ínfimo. Entonces, eso por un lado, y por otro yo también creo que, por suerte, en nuestro medio, lo que son tuberculosis meningias, pues también el porcentaje es muy bajito. Entonces se dan las dos circunstancias. Inmigrantes. No, eso sí, sí, los que hemos tenido positivos, sí. Bueno, vamos a ver. ¿Tenemos alguna? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá. Allá al final. Aquí no hay nadie. Hola. Perdón, para Teresa, vuelvo sobre el líquido pleural y es porque la sensibilidad esa del 100% me llama mucho la atención. El denominador, que es el diagnóstico del médico, o sea, el diagnóstico final de tuberculosis, porque sabéis que muchísimas los hacemos por ADA. Quiero decir que habría que mirar cuáles de esas muestras finalmente tuvieron tratamiento y diagnóstico de tuberculosis, ciertamente que probablemente bajara a la mitad. No, está hecho con el cultivo. Es decir, se ha utilizado el gold estándar como el cultivo. Tengo que mirar, como ya he dicho durante la exposición, a veces también hay PCRs que el cultivo ha sido negativo y tengo que mirar también esas PCRs a ver si han sido un diagnóstico clínico o no, para revolverlo a recalcular y tener en cuenta lo que es una verdadera tuberculosis que ha sido tratada frente a la que no. Bueno, yo quería comentar el tema de las trazas. Nuestra experiencia con las trazas, hemos tenido en el total de muestras que hemos analizado 30 trazas con cultivo negativo y solo en un caso no hemos tenido una discordancia que al final se trató como una latente, y en todo el resto o tuvieron cultivos positivos coetáneos o el clínico consideró que estaba delante de una tuberculosis. Entonces, y con los líquidos pleurales nos encontramos en este tema, ¿no? Con las trazas y los cultivos negativos. Un poco. Bueno, como he mostrado allí nosotros, las trazas ha sido más en muestras ganglionares. Tenemos variopintas. Ha sido el que más, ¿no? Entonces sí que tengo que revisarlo para ver si se ha considerado si es una tuberculosis o no y si ha sido tratada. Pero yo también creo que cuando se tiene trazas, el clínico tiene que valorar el paciente en todo su contexto para verlo y si cree conveniente enviar otra muestra para poder realizar la técnica. Las recomendaciones están. Claro, porque repetirlo no te sirve de nada. No, repetirlo en una nueva muestra. Exactamente. Pero aquí tienes la ventaja de que puedes estar, si es una muestra ganglionar, puedes tener acceso a una histología, que va a ayudar bastante. Eso sí, se han acordado de ustedes. Suele ser al revés, ¿no? Bueno, pues estamos ya clavados, las 3 en punto, nos subimos a comer y bueno, dar las gracias a los ponentes y a todos vosotros por estar aquí. A las 4 volvemos, 4 en punto, ¿de acuerdo?